estamos en el Café de Diario 55, somos el canal de todos. Vamos a hablar de combustible. Tenemos con nosotros el asesor del Consejo Directivo de Anadegas, que es la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina. Arnulfo Rivas Blanco está con nosotros en el día de hoy. Buenos días, Arnulfo, placer tenerte por aquí. Gracias, muy buenos días. El placer es mío que ustedes, tanto tú, Fran, ya conocido, Lenny también, hayan invitado a La Voz de Anadega, porque soy asesor del Consejo Directivo, a este café de diario del Canal 55. Que fue pasado, es un pasado presidente. Sí, soy pasado presidente inmediato. El que está actualmente me sustituyó a mí. Muy bien. Ustedes manejan un tema que es vital para el país, para cualquier nación, para el mundo. Y ahora ante esta realidad que está viviendo el mundo, con una crisis, una inestabilidad con el tema de los combustibles, un gobierno que planificó con un precio de combustible y que terminó siendo otro, pues este es un tema que conviene hablar con la gente que sabe. Correcto, sí, gracias por la introducción. Y tengo que iniciar diciéndote que nosotros hemos dicho en otras ocasiones que el gobierno y el presidente actual asumió un tema con responsabilidad, con patriotismo y con dignidad con el tema combustible. ¿Por qué así? Porque el gobierno decidió en el mes de marzo, cuando estalló en su mayor punto, ¿verdad?, el tema de la guerra de Ucrania, y los precios se dispararon a los niveles de cientos y pico de dólares el barril. Y el presidente asumió aquí mantener congelados los precios cuando tuviera una fluctuación entre $85 y 115. Lo que excediera de ahí, el gobierno lo iba a tener que aplicar, y cuando disminuyera, lo iba a disminuir. No ha disminuido de ahí, llegó a subir de los $115 y el gobierno lo mantuvo para poder mantener la economía, la inflación que venía importada e interna, generando a nivel mundial, y sobre todo el combustible, que es un componente que es el que mueve las economías, es la energía con la que se moviliza todo lo que tiene que ver en nuestra nación y en las naciones a nivel mundial. ¿Y hasta cuándo sería sostenible, Arnulfo, mantener ese subsidio, viendo una situación que cada día pues se ha estado presentando, de que no hay estabilidad en cuanto a los precios? Sí, correcto. El ministro Ito Bisonó, precisamente la semana pasada, decía en una rueda de prensa que había en el ministerio, en la cual nosotros estábamos presentes, que el gobierno tenía 32.000 millones de pesos hasta ahora en subsidio de combustible. Y lógicamente ese valor ha sido un valor que ha disminuido, porque ustedes habrán visto que hace unas semanas disminuyó por debajo de los $85 el barril, pero el gobierno no podía ni podemos aspirar en lo inmediato que cuando ocurriesen bajas el gobierno pudiera aplicarla, porque tiene un acumulado de 32.000 millones que tiene que llevar a algún sistema. Entonces, usted dice que hasta cuándo. Bueno, se proyectó en el presupuesto para el año que viene, tenemos entendido, que el gobierno podía seguir asumiendo el subsidio en su totalidad hasta el mes de febrero. Esperamos y aspiramos de que se mantenga por debajo de ahí, aunque vemos y hemos visto que en los últimos días que el barril ha repuntado nuevamente. ¿Y ha repuntado por qué? Porque la OPE decidió rebajar su producción en 2 millones de barriles diarios, que significa un 2% de la producción mundial. Al haber ese recorte, los actores que ofrecen al mercado el combustible, sobre todo producto terminado, no combustible crudo, bruto, genera un aumento que presiona. Y eso unido al componente de que ya a final de octubre, principio de noviembre, hay una alza natural del combustible, porque el ciclo manda que en la época de frío se demanda más combustible para calefacción, y eso arrastra la canasta de precios en el sentido general del combustible. De manera que no podemos aspirar por el momento que hayan bajas significativas. Estamos de dedos cruzados, ¿verdad?, de que la OPE retome nuevamente la producción y no contribuya a ese recorte, a aumentar lo que ya viene de forma natural por el tema del combustible para calefacción, que en esta época, a final de año, generalmente presiona la alza. ¿Eso de la OPE lo hace de manera deliberada o por alguna razón? Porque aquí sabemos que hay gente que controla la producción precisamente para especular con los precios. Y claro, ellos mismos, eso ha sido de manera de, especulación también por parte de la OPE. Usted vio que cuando la pandemia llegó hasta menos cero, o sea, por debajo de cero, y uno diría, ¿pero cómo va a ser por debajo de cero el precio de barril? Sí, porque la producción que tenían no tenían dónde colocarla, y ellos la estaban entregando para que se la llevaran porque no podían. Entonces, ellos dicen
que de esos meses de la pandemia que le generó a ellos que el precio estuvo por debajo de cero y muchas veces muy cerca de cero, aunque un poquito más arriba, generó una pérdida que ellos tendrían que durar un tiempo compensando y lo están haciendo ahora. En el día de hoy creo que la gasolina para esta semana está en 2.74 la regular, ¿verdad? Sí, Creo que 2.74. la regular 2.74, la premium 2.93. Pensemos la regular, que entiendo que es la que tiene más salida, ¿verdad? Correcto, sí. Ese es el precio que tiene ya hace meses. Sí, bueno, porque está, desde marzo, están congelados. Sí, desde marzo. Si la población no estuviera recibiendo este incentivo del gobierno, ¿verdad? Sí. Este subsidio del gobierno. Sí. En esta semana, en estos días, ¿cuánto estaría costando un galón de gasolina? La gasolina premium, usted dice que la regular era de más salida, no. La ecuación se ha hecho la inversa. La gasolina premium se está vendiendo más que la gasolina regular. Pero volviendo a lo que usted pregunta, si no hubiese sido por el subsidio que el gobierno está aplicando, la gasolina premium estuviera a 435 pesos el galón y la regular a 415 pesos. Arnulfo, ese fue el precio que tuviéramos hoy. Aquí se estuvo debatiendo y se demandó, se exigió, porque en campaña la famosa fórmula de Ito. Claro. Se ha hablado de una modificación a la ley de hidrocarburos que está en el Congreso, pero Anadega se opone a eso. ¿Por qué razón? Bien, muy buena su pregunta y es una pregunta que ya nosotros la habíamos sacado de escena, pero que la estamos retomando y bueno que usted la haya dicho. Sí, la fórmula de Ito, primero, que usted preguntó, la fórmula que Ito planteaba era que envolvía esa fórmula el tema de los impuestos, los impuestos por cada galón, que en la gasolina premium son 93 pesos, en la regular son 84 y en los diésel son 46 pesos de impuestos. Entonces, Ito envolvía eso en la que él decía que era una disminución de los valores a cobrar de impuestos por cada galón, pero eso no lo podía hacer el ministro de Industria y Comercio de un plumazo. Esa es una ley que está en el Congreso, que para modificar ese cobro de impuestos hay que someter una modificación al Congreso. Y ahí caímos en la segunda pregunta que usted dice. El 27 de febrero el presidente Abinader, como lo había dicho desde el principio de su gobierno, iba a someter una modificación a la ley de hidrocarburos para tratar, ¿verdad?, de que el precio llegase de una forma más accesible al consumidor. El presidente la sometió y fue al Congreso, tenía en sus acápites y en algunos articulados que lo que la ley proyecta es darle más fuerza al sector importador, reconociéndole a los importadores el costo hasta de almacenamiento del producto cuando llega a los puertos, dejando de un lado al sector detallista, dejando también en libertad para que el precio entre importadores, detallistas y distribuidores fluctuara. Había un artículo que lo dejaba así, entonces esto lo que iba a generar era que el sector detallista iba a salir de la cadena. ¿Por qué? Porque el importador tiene todos los márgenes, tiene el margen de la importación, que es el mayor margen, tiene el margen, ellos tienen distribuidoras, mediadoras, que son las que Texaco, la Shell, la Total, son las distribuidoras de esos importadores, porque los importadores privados son ellos y el importador oficial es la refinería. Entonces, eso dejaba abierto ese espacio para que ellos, si usted tiene una estación de gasolina y es importador y yo tengo una al lado de la suya, usted como importador tiene mayores márgenes y si dejaba el precio fluctuar, lo que iba a hacer era que usted me iba a sacar a mí y se iba a llevar de por sí el 60% del mercado. Entonces nosotros nos opusimos por eso, porque lo que daba era fuerza al sector importador. En esas discusiones, ¿verdad?, de ese aspecto, nosotros nos reunimos en el Ministerio y el Ministerio de Industria y Comercio, que nos había prometido que antes de que ese borrador se ventilara, lo iba a ver con nosotros, no para que nosotros dijéramos lo que hay que hacer, sino para ver cosas que se podían solucionar antes de que fuera al Congreso. Ellos lo mandaron allá, al Congreso, y se inició un proceso de Anadega de reuniones con los senadores, porque fue por el Senado que lo introdujeron, haciéndole ver los entuertos que entendíamos que tenía la ley. Y que culminó esas reuniones con los senadores con que el presidente nos recibió. El presidente recibió una comisión de 4 miembros de Anadega, en la cual yo estaba presente con el presidente, y el presidente nos manifestó que el Ministerio de Industria y Comercio le vendió que esa modificación había sido una recomendación del BID y que por eso él la había aplicado, pero que él no estaba de acuerdo con que nada que afectara al sector detallista, que es un sector que genera mano de obra a nivel nacional de buena envergadura, fuera afectado, que él siguiéramos nosotros con el escenario que teníamos de ir al Senado
de reunirnos con los senadores, de preparar nuestros interlocutores para ir al debate en las vistas públicas que se fueran a presentar en el Senado y que contáramos con su apoyo. El proyecto pasó el tiempo y terminó la legislatura, por lo cual se cayó. El proyecto está, está fuera de Debe escena. ser reintroducido. Debe ser reintroducido. Entonces, y así sigue. Exacto. Entonces, para añadirle finalmente, para completar la pregunta, Sí. nosotros como institución, y es una primicia que le estoy dando a ustedes, estamos elaborando un proyecto de modificación de la ley para mandársela al gobierno, para que el gobierno también elabore lo del Ministerio de Comercio, nos juntemos y veamos que podamos sacar lo mejor para el consumidor, porque esa ley, las modificaciones que contenía, en nada iban a beneficiar el precio para el consumidor final. Muy bien, pues vamos a brindarle Café Santo Domingo a Arnulfo. Llega Xiomara con lo mejor de lo Muchas nuestro gracias, en estas Xiomara. presentaciones. El Suardí Perla Roja y Gran Sierra, cultivado desde Rancho Arriba hasta Me la estaba cordillera haciendo central. falta porque Adalberto me dijo, quiero que te tome un cafecito allá. Sí, sí, no tome café en la casa, ven, o en la oficina, no, vengan exactamente, directamente sí, aquí sí. a tomártelo. Correcto. Bueno, yo creo que cabe la pregunta. ¿Está bien desarrollada la fórmula de Hito? ¿Cómo Bueno, la presentó? Vuelvo y le digo, Hito, porque él estaba en la oposición cuando eso era un discurso de campaña electoral, pero no sé si era por desconocimiento, no me parece, porque Hito era legislador cuando eso, y él sabía que para hacer una modificación, que era lo que él proponía de la disminución de los impuestos, eso tenía que ir al Congreso, someterse a una disminución. Y no creo que el gobierno pueda disminuir el valor de los impuestos que cobra por los combustibles, porque su mayor alcancía de recursos frescos semanalmente lo tiene a través de los combustibles. Porque los ITEV y eso es diseminado, pero el combustible sale de los importadores, sale de refinería y semanalmente ellos le pagan al gobierno lo que tiene que ver con el asunto de los impuestos. Entonces, el gobierno, para poder aplicar la fórmula de Hito, de que era una disminución a los impuestos, porque él no le explicó bien a la población de qué se trataba y hay mucha gente que no lo entiende. Era una disminución de los impuestos, él sabía que había que el gobierno detectar otras fuentes que fueran a suplir la propuesta de rebaja que él decía, y no creo que haya un artículo en la producción nacional que le genere los impuestos directos semanales que el gobierno recibe por los combustibles. Y a propósito de los impuestos, ustedes en Anadega se han manifestado en múltiples ocasiones en contra del impuesto que ustedes tienen que pagar. ¿Es que ustedes pagan un impuesto distinto al del resto de empresas, de comercios? No, vamos a situarnos. El precio del galón de combustible, vamos a distribuirlo, ¿verdad? Primero está para el precio final, ¿verdad? El precio que es el precio del valor base del combustible, que es el galón, lo que le cuesta al gobierno poner un galón en puerto para ser distribuido. El costo, ¿verdad? El costo. Okay. Ese es el precio base. Y a ese precio se le adiciona los impuestos que el gobierno cobra y los márgenes de la cadena. Entonces, eso da el valor final. Los impuestos son, cada vez que nosotros vendemos un galón, está incluido 93 pesos en la premium y 84 en la regular. Cuando nosotros nos llega un camión de combustible a una estación de 10.000 galones, le tenemos que pagar al camión y ya tiene incluido eso. Entonces ya eso va a Refidosa y Refidosa le paga al gobierno. O sea que ese impuesto lo pagamos nosotros al momento, pero después finalmente el público consumidor es que viene pagándolo, porque nosotros le traspasamos ese impuesto que pagamos al galón que vendemos. Que había un impuesto que era temporal, Arnulfo, y se quedó. Bueno, hubo un impuesto, hay unos impuestos, o sea, está incluido, ¿verdad? 2 pesos que se puso para renovación del transporte público en República Dominicana. Ese fue temporal y se quedó. Y también hubo otro de la ley 5519, no recuerdo bien exactamente la ley, que también era un impuesto temporal, y el ad valorem también, el ad valorem, o sea, el valor por encima de lo que... Y eso también fueron temporales, fueron establecidos por el entonces presidente Leonel Fernández. Pero los gobiernos que lo sucedieron, ni tontos ni perezosos, lo dejaron ahí. Es como usted dice. Que buscando esto de la reducción de los combustibles también se ha tocado el margen de beneficios que tienen ustedes, los detallistas. Arnulfo. Bueno, nosotros, fíjese, como el gobierno ha sido nos ha tratado a nosotros
de una manera sincera, de una manera correcta. Nuestros márgenes de comercialización actualmente están muy por debajo de lo que una propia resolución del Ministerio establece, que debe de ser un 10%. Ahora mismo nosotros estamos en un 8% de margen, no de beneficio, vamos a decir, sino un margen de operación, porque cada comercialización de todo lo que usted vende, un lapicero, tiene que tener un margen de operación. Entonces nosotros tenemos un margen de operación de donde de ese margen sale los costos de operar el negocio, ¿verdad? Emplomanía, seguro, luz eléctrica, todo lo que tiene que ver, alquileres, y lo que le debe de quedar al que opera la estación. Entonces, ese margen de nosotros está muy por debajo. El gobierno emitió una resolución en el año 2020, donde cumplió parcialmente la mitad de lo que era el margen y nos falta otra parte. Nos hemos reunido con el ministro y el ministro nos ha dicho, no es momento, y lo hemos entendido, de que un precio que el gobierno lo tiene congelado, absorbiendo el incremento, nos destapemos con que se le ha ajustado el margen. Y lo hemos entendido eso. Y estamos en espera de que en la medida de lo posible el gobierno, quizá para el año que viene lo contemple en presupuesto, que se complete lo que establece una propia resolución del ministerio, que inclusive, para también primicia de ustedes, hay un grupo de asociaciones de combustible que son las mayoristas, y ellos tienen una sociedad que se llama la Sociedad de Empresas Mayoristas de Combustible. Hay dos, una que se llama la SEIC y otra se llama ADEIC, son de empresas mayoristas de combustible. Ellos están elaborando y también se han acercado a Nadega un documento para solicitar al ministro, por vía legal, de que aplique lo que su resolución del año 2020 está consignada y complete el margen. Se está en ese proceso por el momento. Eso con relación a lo que es el margen que usted nos decía. Arnulfo, parece que ustedes tienen unas conversaciones y unos diálogos y un acercamiento muy afable con las distintas instancias del gobierno, incluyendo industria y comercio, pero parece que no se ponen de acuerdo con Proconsumidor últimamente. Que ese café que lo estamos tomando parece que es necesario, urgente con ellos. Esa sí está necesaria esa pregunta. ¿Qué es lo que pasa Sí, aquí? fíjese, nosotros hemos dicho, y yo le tengo mucho respeto a Eddie Alcántara, que es director de Proconsumidor, que nos hemos reunido con él en muchas ocasiones, pero creo que él se le ha ido la mano, se ha pasado de contento, está usando un sensacionalismo para poder brillar un poco más políticamente, porque lo que él ha dicho, han ido a estaciones, sobre todo en Santo Domingo, en la parte norte de Santo Domingo, que han ido a hacerle mediciones y han encontrado algunas mangueras de estaciones que están dando de más y algunas que están dando de menos. El propio fabricante de los equipos de dispensadoras que tenemos en las estaciones para vender combustible establece un margen de error para los equipos que anda entre 0 y un 5%. Entonces, un acuerdo que hubo en ese tiempo era Digenor, ahora es Indocal, se establece un margen de error de que usted puede tener hasta menos 5 en una manguera despachando, o sea, menos 5 son menos 5 rayitas, que eso es imperceptible, y más 5. Entonces, él entró ahora, él es desconocedor de muchas de ese tipo de cosas y han actuado de concesionalismo, porque quien tiene que hacer eso que ellos están haciendo Indocal. es Indocal, porque Indocal supervisa las estaciones con un calendario de 2 veces al año regular, pero pueden ir en cualquier momento y aparecerse en una estación. Paren la venta y vamos a medir. Ellos tienen la facultad para eso hacerlo. Entonces, nosotros le decimos a Eddie Alcántara que se haga acompañar por Indocal, que dé paso a una reunión que ya se solicitó formalmente de Indocal, Proconsumidor y el Ministerio de Industria y Comercio, con Anadegas y las demás compañías, para que le busquemos un acuerdo de que no se siga aireando y haciendo daño por desconocimiento de alguna cosa o por sensacionalismo político, como le decía al principio, que le pido disculpas a él, pero entiendo que hay mucho de eso envuelto en el tema. ¿Y esa estación de combustible que él mandó a cerrar? Son varias, ¿no? Sí, realmente eran algunas mangueras que tenían. Cuando ocurre eso, que usted tiene, por ejemplo, había una que tiene, para ponerle un ejemplo, 32 mangueras de despacho, y habían 6 mangueras que habían 3 dando un poco de menos y 4 dando de más. Entonces, a la que están dando de más también él la cierra, porque dice que no se sabe si es un contubernio que tiene para quitarle cliente a otro de que esa manguera estén dando de más, dijo él, ¿verdad? Entonces,
cuando ocurre eso, lo que la ley establece de Indocal es que usted le pone un cintillo rojo a las mangueras que están para dejar la estación abierta. Y entonces, cuando usted corría el problema, los llama a ellos vienen y verifican, le quitan los precintos rojos y la dejan otra vez habilitados. No para crear una parafernalia de escándalo, que lo que hace más daño que bien. Porque una estación que usted le disminuya la venta, le está disminuyendo también los ingresos. Vamos a buscarle la vuelta. Y si tú eres reincidente en eso, ya eso es otra cosa. Pero no son estaciones que han sido reincidentes en eso. Porque esos equipos mecánicos, el propio fabricante establece que hay un margen que se puede controlar. Sobre todo, nosotros tenemos a nivel nacional un 30 o 35% de estaciones que son equipos mecánicos obsoletos, no estaciones digitales, que esos equipos mecánicos tienden generalmente a descontrolarse un poco más que los dispensadores actuales que son digitales. Entonces, el proconsumidor no tendría la calidad para hacer lo que está haciendo. Sí, no, ellos tienen la calidad, pero hay que instrumentarse con Indocal. No tiene por qué generar una bulla, un escándalo por ese tipo de cosas, porque esas son cosas que no es ahora la primera vez, siempre han ocurrido. Ahora, si es reincidente, como le decía, una estación en hacer eso, eso debe ser transferido a los tribunales, y ANADEGA no apaña eso. Si hay que transferirlo a los tribunales, nosotros somos los primeros que vamos a los tribunales y también lo acusamos. Bueno, pues vamos a publicidad y ya conversamos con Arnulfo Rivas Blanco de otros temas de interés que tienen que ver con combustible, lo que mueve la economía de una nación. Ya regresamos con el café de Diario 55. Arnulfo Rivas Blanco está con nosotros, es asesor del Consejo Directivo de Anadegas, es la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina. Con él conversamos en este café de Diario 55 y en la pausa hablábamos de gas. En una oportunidad se habló de que se iba a permitir de que las estaciones de combustible pudiesen vender el gas y la gasolina. Hubo incluso hasta oposición por parte de ustedes, ¿verdad? Es correcto. Nosotros, ese ha sido un reclamo de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina de Anadegas de toda la vida y tomó mayor fuerza a partir del año 2008. ¿Por qué? Le establezco ese periodo, porque en el año 2008 fue que tuvimos los valores históricos más altos del precio del crudo de barril, que llegó hasta $152, y el gobierno aquí se vio la necesidad de subsidiar el gasoil para los guagüeros.
Y por consiguiente, el GLP también se quedó en el precio que estaba, pero los combustibles líquidos subieron. Entonces eso generó una transferencia acelerada de combustible líquido a GLP, y por lo cual el sector combustible líquido, gasolina, gasoil, se vio afectado en una disminución de un 35% de venta. Las estaciones, con esa transferencia, entonces vino, cuando eso era Melanio Paredes, era secretario, no era ministro de Industria y Comercio, nuestros reclamos para permitirlo. Elaboramos un estudio de factibilidad que lo elaboró Ramón Pina Acevedo y se lo entregamos al gobierno, donde se establecía todo el mecanismo de seguridad y de transparencia para poderlo vender de forma dual bajo un mismo techo, donde nosotros ahí establecíamos y volvimos y lo hicimos en el 2018, que eran equipos de primera, donde los dispensadores de despachar son tipo platillo que ajustaban a un conducto, ¿verdad?, que se le iba a poner especial, donde conectaba, y cuando usted desconectaba no había ese gas que sale al aire cuando usted desconecta y llena un cilindro. También eran tanques de menos de 5,000 galones de GLP soterrados en una estación con toda la seguridad, no como tiene las plantas de gas de 35, 40 y hasta 60,000 galones. Se hizo todo eso y nosotros inclusive en el año 2018, que retomamos el tema nuevamente, se trajeron técnicos internacionales, fuimos al Ministerio de Industria y Comercio, se hizo un debate con los que estaban en contra, que son los del gas, y los que estábamos a favor. Y se demostró de que en países que Anadegas es miembro del Congreso Latinoamericano de Empresarios de Combustible, que son 21 países latinoamericanos que se reúnen cada 6 meses en un país latinoamericano a debatir los temas, la problemática de combustible de cada uno de sus países. En casi todos esos países que forman parte de ese Congreso se vendía de forma dual y con seguridad. Y en un momento determinado fuimos nosotros hasta con técnicos del Ministerio de Industria y Comercio a Perú para que se viera de qué forma se hacía allá. Pero aquí habían intereses, o hay intereses muy encontrados, que impedían que se pudiera establecer de forma dual. Porque nosotros no nos oponíamos a que ellos, en la planta de gas, sí cumplían, porque no todo el mundo cumple, y todas las estaciones pueden cumplir para venderla de forma dual. Hay que tener unas dimensiones mínimas de 2.500 metros en un terreno. La distancia entre un tanque de gasolina y de GLP tiene que tener una norma de 15 metros y una serie de cosas más. Hay estaciones que no lo cumplen. Y nosotros no nos oponíamos que las estaciones de GLP de ellos, que pudieran cumplir para vender combustible líquido, también lo hicieran, porque no era que nosotros queríamos nada más el mercado para nosotros. El tema se ha ido diluyendo porque la transferencia que había, el parque vehicular ha seguido creciendo. En ese momento teníamos un parque vehicular de algunos 3 millones de vehículos y algo a nivel nacional. Hoy tenemos como 5 millones y pico de vehículos. Ese parque no ha crecido solamente para GLP, sino que ha seguido con el combustible líquido, y hemos retomado un poco el volumen que habíamos perdido por ese concepto, y el tema se ha quedado un poco, pero aún así nosotros seguimos con el tema latente en el Ministerio de Industria y Comercio para que en algún momento determinado el usuario de combustible, los consumidores puedan ir a un mismo techo y conseguir GLP, conseguir gas, conseguir gasolina, conseguir gasoil, y cuando venga también, ¿por qué no?, el gas natural que está por ahí, cuando las recargas eléctricas también, que está en boga, que se pueda vender en una estación de servicio en sentido general, como hay en la mayoría de los países que decía, en la que Anadega es miembro de ese Congreso. Arnulfo, y para que eso suceda, para que tanto una como otra puedan vender el otro combustible, es decir, o que ustedes puedan vender gas, ¿eso basta con una resolución del Ministerio de Industria y Comercio? ¿O requiere una instancia superior del Congreso o algo por el estilo? No solamente eso que usted dice, sino vamos atrás, las plantas de GLP que hoy están vendiendo a los vehículos, porque ellos no están facultados, son plantas de gas para vender consumo doméstico e industrial, no para vehículos. Ellos se metieron a vender sin normativa, y ustedes supieron en el año 2017 que ocurrieron unas explosiones en serie en Santo Domingo. Sí. Y ahí, a partir de ese momento, fue que se empezaron a crear algunas resoluciones y normas para normar ese mercado que se pueda vender con calidad. Pero nosotros tenemos todo lo que sería someter al legislador, someter al gobierno, al Ministerio de Industria y Comercio, a Indocal, para que eso se pueda hacer de forma segura y con garantía. Hay muchas estaciones de GLP que a veces hay gente que van
en su carro y van con su familia, la desmontan y van y le echan afuera porque no tienen seguridad de entrar ahí. Entonces, hay que crearlo. No hay nada escrito, que hay resoluciones sueltas para las plantas GLP, pero no para hacerlo de forma dual. Pero nosotros tenemos eso completo, que al momento que se nos dé paso, podríamos irlo a debatir a las autoridades donde hay pero ¿bastaría con una resolución de industria y comercio para eso? Sí. ¿O se necesitaría una legislación? No, lo ideal fuera una legislación para que después, en base a esa legislación, el Ministerio de Industria y Comercio dicte el modus operandi o el procedimiento que habría que hacer, o como le dicen, no la normativa, no, tiene un nombre que ahora no me viene, el reglamento de aplicación, que sea el Ministerio de Industria, eso es, el reglamento de aplicación sea el Ministerio de Industria y Comercio, después que lo dicte, después que sea en base a una ley que se haya creado. Nosotros sabemos que intervienen varias instituciones para otorgar un permiso para la instalación de una estación de combustible. Correcto. Pero las regulaciones, los requisitos, ¿son lo mismo para una estación de gasolina que una de gas? Exactamente, vamos a narrarlo. Cuando usted va a instalar una estación de gas o de GLP, el primer permiso que debe de cursar para tener lo que son 7 o 8 es en el Ministerio de Industria y Comercio. Donde usted va, primeramente tiene el terreno que debe de cumplir con ciertas condiciones, como cuáles. La cercanía con relación a hospitales, iglesias, escuelas, lugares de reuniones públicas, debe de tener por lo menos 200 metros de distancia. La distancia entre una estación de GLP y de gas tiene que tener una distancia de 200 metros. De una de GLP a otra GLP tiene que tener 700 metros. De una de gasolina a gasolina 700 metros también. Primero hay que buscar un terreno que cumpla con eso, que no esté en curva, que no esté en esquina, que no esté en esquinas, ¿verdad? Porque antes hay muchas estaciones que están en esquinas, pero en esquinas en la parte urbana. Ese tipo de cosas. Entonces usted va al Ministerio de Industria y Comercio, ellos mandan un técnico, hace un levantamiento de que cumple y después el ministerio le da una inspección formal para que usted inicie y tiene que pagar los impuestos. De ahí continúa con medio ambiente, con obras públicas, con defensa civil, con cuerpo de bomberos y con catastro, que son las instituciones que intervienen para poder, cuando ya usted tiene todos esos permisos completados, los remite al Ministerio de Industria y Comercio y hacen una inspección final de que usted lo tiene todo y le dan una carta de autorización a construcción de la estación de gas o de gasolina que usted son las mismas regulaciones. Entonces puede proceder a terminar. Cuando termina la construcción, vuelve otra vez, solicita una inspección donde ellos van y verifican que todo fue elaborado tal y como fue acordado en lo que se le sometió a ellos. Entonces le dan un permiso de operación para la apertura de la estación finalmente. Ese es el proceso que envuelve poder instalar una de GLP o de gasolina. Pues es prácticamente el mismo. Es el mismo, sí. Es el mismo. Es lo mismo. Nulfo, ustedes se han presentado una moción de oposición a el subsidio que el gobierno le da a los transportistas. Y ustedes le acusan la acción de ilícita y de corrupta. Son dos calificativos muy fuertes. Sí, sí. ¿En qué ustedes se fundamentan para eso? Vamos a tratar de hacer una breve historia, porque en televisión yo sé que el tiempo, para llegar hasta ahí, que se la voy a hacer rápida. En el 2008, como yo le decía ahorita, que los precios subieron, el gobierno de Leonel Fernández en ese entonces decidió darle un subsidio a los transportistas de carga y de pasajeros en aras de que el transporte de carga y de pasajeros no subiera por los niveles que se llegó. O sea, en ese momento el galón de gasoil llegó hasta 212 pesos y el gobierno estableció asumirlo, que fuera 170, lo que se diera de ahí el gobierno lo iba a asumir. Entonces, el gobierno autorizó, a través del plan Apache del Ministerio de Industria y Comercio, entregarle a los transportistas de carga y pasajeros agrupados en los sindicatos 3 millones de galones mensuales para que ellos pudieran operar con subsidio, ¿verdad? Con disminución hasta 170, que era el precio máximo, ¿verdad?, que el gobierno asumía, y de ahí para adelante era el subsidio, ¿verdad? O sea, no me confundí, ¿verdad? De ahí en adelante el gobierno lo asumía de 370 pesos. Y eso es lo que le entregaba a ellos. 3 millones de galones. Pero resulta que ellos al mes y pico, a los 2 meses, le era insuficiente y el gobierno le aumentó a 4.8 millones de galones. Y también le fue insuficiente, eso se le iba a ellos en 12 o 15 días. Los pasajeros, los guagüeros, ¿verdad? Y los que transportan carga. Ahí viene que ellos hicieron
lo que nosotros decimos bombas de patio. Bombas de patio nace como que Fran era de los guagüeros autorizados en la Sabana Larga, que hay uno ahí, en la Sabana Larga, esquina de Restauración. Entonces, Fran era amigo mío, que yo vivo en Jánico, y Fran me decía, instálate un tanque allá, porque yo recibo aquí también y te puedo mandar allá. ¿De cuál Fran recibía? Desde el gobierno pues, y también de otros actores que se añadieron a la cadena de llevarle a los tanques, que traían combustible por otras vías, por los puertos, que se lo denunciamos al director de aduana y el gobierno lo sabía, venían por los puertos y pequeñas embarcaciones iban y se pegaban y traían, y ese combustible era regado en la geografía nacional. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo que tengo una estación de gasolina, en ese momento yo tenía una estación de gasolina en la avenida Valerio, y el gasoil que los guagüeros de por ahí de esa zona, en vez de comprarme gasoil a mí, se iban a comprarlo porque aquí tenía un descuento de 20 y 30 pesos que yo no lo podía dar. Entonces no era solo de subsidio, era que los guagüeros no usaban ese producto para su consumo propio, sino que lo vendían también porque se le convirtió en un negocio porque le seguían supliendo. Ese fue un reclamo de nosotros porque eso nos disminuyó los volúmenes, un 35% que habían pedido de GLP y por ese concepto pedimos entre un 15 y un 20%. Las estaciones que vendían en el año 2000, ¿qué le digo? 2006, 2007, 80,000 galones, cayeron a 35 y a 40,000 galones, fruto de ese subsidio y que ese subsidio contribuyó a que llegara combustible por otras vías, ¿verdad? Que eran incontrolables, como decíamos nosotros, les fue disminuyendo ese volumen. Entonces, nuestro reclamo era por eso. Y decíamos además que con eso el gobierno tenía una pérdida de ingresos por impuestos grandísima, porque no solamente el que le daba subsidiado, sino el que llegaba por otras vías que no pasaba por los canales formales de comercialización. El tema fue caminando, y hoy en día tenemos que hacer honor a la verdad. Este gobierno ha hecho esfuerzos sinceros en ese sentido, y eso no está eliminado, pero ha disminuido de una forma drástica. El cuerpo especializado del control de los combustibles, SECON, que es adscrito a las Fuerzas Armadas, conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio, está haciendo una labor muy ingente en ese esfuerzo. Generando que usted reciba, pero que lo use para su consumo, no que le vendan, porque en ese momento, hasta yo, que era presidente de ANADEGA, llegué aquí, y lo voy a decir aquí en la Germana Mirabal, casi cerca de la Junta, había un punto ahí que vendían. Y yo llegué ahí, echaron mi vehículo allá, me daban la factura con 20 pesos de descuento y 15 de todo. Se lo vendían al público en general. No era opuesto al subsidio en sí, porque los gobiernos tienen la facultad de darle subsidio a quien entienda para que la economía pueda fluir. Pero el problema era que ellos tenían un negocio porque recibían combustible por otra vía. Esa era nuestra queja. Había un entramado. Exactamente. Pero esto que se da. El empresario sí, que siempre ha ofrecido. Por ahí era que iba bueno, pues dele. Dele. Aquí en Santiago hay una realidad que hay varios puntos, diferentes bombas, donde hay un empresario, ya decía Fran, que ofrece algunos días, el galón del combustible, 15, 20, depende del combustible que estés comprando, 15, 20 pesos, 25 pesos más barato. Eso no hay un control en la regulación de los precios para ello. Bueno, eso es parte, y lo voy a dividir en dos preguntas, del combustible irregular que nosotros denunciamos que todavía sigue circulando en la geografía nacional. Porque generalmente, no voy a decir que sea un combustible que entra mafiado ni nada, sino que está ligado a algún importador de los privados, donde hay unos márgenes que ellos le ofrecen que no lo tiene el resto. Entonces ese pues saca del mercado al otro. Nosotros hemos tratado ese tema en el Ministerio de Industria y Comercio en varias ocasiones y se nos ha dado de larga. Y se nos ha dicho que el Ministerio está para emitir una resolución del precio máximo del combustible, que usted lo compra como detallista de gasolina, si usted quiere votarlo, lo puede votar, pero ellos están obligados a establecer el precio máximo. Pero se está trabajando en eso, porque no todo el mundo está peleando con la misma baraja, o no está jugando, mejor dicho, con la misma baraja, porque eso están ligados a importadores que le traspasan parte de ese margen y ponen en juego los demás detallistas que están alrededor. Pero si usted se pone a ver también, no es creíble. Usted va y no es que están una afluencia tan grande de vehículos consumiendo, porque la gente tiene temor. Hay mucha gente que dice, no lo digo yo, eso tiene que estar ligado, la gasolina regular con la premium y el gasoil, lo mezclan, ahí hay una mezclanza, ellos pueden hacer de todo. Yo no lo digo, pero eso es lo que se oye en la calle. ¿Entiendes lo que dice? ¿Y son miembros de ANADEGAS ellos? No son ninguno, miembros de ANADEGAS. Hay, la del empresario que usted dice, él no es miembro de ANADEGAS ni nunca ha querido serlo. Y hay otros que son estaciones de la propia compañía
no de ningún detallista individual, sino de la propia compañía mayorista, que es importadora también. Porque hablamos de dos subsidios, tenemos que irnos a publicidad, Rufo, Sí. de dos subsidios, que es el que hace el gobierno para la población y otro especializado, podríamos decirlo. Correcto, Son correcto. sectores puntuales, Sí. empresas, Sí, incluso. correcto. Y se denunciaba en días pasados de que muchas de esas empresas estaban colocando combustible en estaciones distribuidoras. Se hablaba, Fran, y yo sé que va por la pausa, hasta de los generadores eléctricos, que los generadores eléctricos están exonerados para su producción de energía, ¿verdad?, en los impuestos. Y decía que los generadores eléctricos, había muchos que si necesitaban 1 millón para producir energía, pedían 2 y el otro lo llevaban al mercado y ya tenían los actores que los recogían también, y ese era el más grande que había circulado. Eso es un secreto, creo que todo el mundo lo sabe. Sí. Cuando regresemos, yo tengo algunas preguntitas que quizá puntuales y de edificación, de educación y de conocimiento para la población, pero esto cuando regresemos y seguiremos con Arnulfo aquí. Combustible, la temperatura del subsuelo, que es 19 grados más o menos. Entonces ahí hay un valor que, esa no fue la pregunta, pero ahí hay un valor que normalmente es un diferencial por temperatura, que hay un reclamo de Anadegas, de Añales, reclamándole a la compañía mayorista que ese valor diferencial por temperatura se lo reconozcan y se lo devuelvan al que compra la estación, porque la refinería se lo reconoce a la intermediaria y mediante una tabla de comercialización que hay, se lo devuelve lo que sería el promedio de esa disminución. Pero las estaciones no, porque adopta la temperatura de su suelo y tiene una merma el que la vende, que, como vuelvo y te digo,
a la compañía mayorista, a la refinería se lo devuelve, pero de detallista no. Pero hay una compañía que se crearon, Petronan, Ecopetróleo, Sigma, que sí se lo está devolviendo a los detallistas, pero las tradicionales no se lo están devolviendo. Entonces, el 19 grados, cuando usted va por la mañana, el combustible está frío, entonces ese combustible está así. Cuando ya el combustible el día va subiendo y se va calentando, el combustible se va inflando nuevamente. Entonces, cuando usted echa en horas calientes, el combustible, cuando se lo echan al tanque suyo, tiene una mayor evaporación porque ha entrado una gran cantidad de vapor ahí que se le convirtió en volumen de combustible a usted. Entonces, las horas ideales son en la mañana temprano o en la noche. Entre las 12 y las 3 de la tarde o las 4 no es ideal. Incluso el combustible líquido pasa con eso. Porque con lo del gas, como que por el calor, el gas. ¿Sí? Sí, con el gas. Pasa también. Ya. Otra de las preguntitas así rápida, Arnulfo. Yo por lo menos he hecho combustible en una estación específica. Sí. Hay gente que cree que le rinde más en una, que más en otra. Independientemente de la marca, ¿es el mismo combustible todo el que llega? Es el mismo combustible, sí. Nosotros ahora mismo tenemos la refinería, que es el importador oficial del gobierno, y tenemos las otras terminales de importación, que tiene Total, que tiene Texaco, que tiene lo que era eso, que ya es Shell, porque ya eso pasó. Entonces, ellos generalmente es el mismo combustible. Hay alguna especie de combustible que ponen Texaco con Textron, gasolina VIP. Bueno, hay unos aditivos que le ponen adicionales, a veces algunas de esas compañías en la propia refinería, que eso lo hace que sea un poquito mejor para el motor, pero después el combustible es el mismo siempre. Esos aditivos hay que echárselos. Los que venden muchas estaciones de combustible, que para inyectores, que para que la gasolina le rinda más. Bueno, el que usa gasolina regular no está de más que le eche de vez en cuando, pero el que usa gasolina premium no tiene que hacerlo. Y yo los exhorto a usar gasolina premium. Es más cara porque rinde más y te mantiene mejor tu vehículo. Uno hace la prueba con 10 galones de gasolina premium y 10 galones de gasolina regular, y tú recorres más kilómetros con la premium que con la regular. ¿En qué momento debe usted cargar el tanque de combustible? ¿Ya cuando esté en reserva o todavía cuando le queda suficiente gasolina? Suficiente es mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú dejas que el tanque tú lo llenas y te vas hasta lo último, y tú vienes y dices, bueno, el tanque está seco, déjame echarle 1,000 pesos, déjame echarle 500, te rinde menos. ¿Por qué? Porque tú estás dejando el tanque, le cayó combustible, una cámara de vapor muy grande, que ese combustible que tú echaste poco tiene más espacio abierto para la evaporación. Cuando tú lo llenas, te rinde más el combustible con el tanque lleno, porque el espacio de evaporación es menor y cada vez va siendo menor. Cuando va bajando ya mucho por debajo de medio tanque, la evaporación es mayor y el rendimiento es menor. Hay un tiempo, ya para que entres tú con la pregunta, hay un tiempo específico que debe uno dejar para que cuando usted llega a la estación de combustible, quitar la tapa y salgan vapores del tanque o no? No tiene nada que ver. Usted puede llegar, quitar la tapa y ponerle echado, eso no tiene ningún. Eso del tanque, de echar combustible antes de que llegue, ¿verdad?, a la emergencia, sí, claro, que esté en reserva. Sí. Eso yo lo sabía por experiencia, pero no lo sabía explicar. Sí, claro. Ahí está la explicación, ¿verdad? La explicación. Se dice en la comunidad que en República Dominicana tenemos uno de los precios de combustibles más altos. Ya usted ha dicho, Anadega forma parte de esa coalición, sí, claro, a nivel internacional. ¿Dónde estamos nosotros ubicados realmente con relación a la región latinoamericana? No, en cuanto a Latinoamérica, en este momento no, por el tema de del congelamiento que el gobierno le ha asumido. Y hay muchos países de Latinoamérica que también han hecho algo similar a lo que hemos hecho nosotros, pero en este momento nosotros no tenemos el más alto de Latinoamérica. Nosotros quizás podríamos estar en un lugar 8 o 10 de Latinoamérica, de 21 países, vamos a decir, de los que forman parte de ese congreso, que uno tiene más dominio, ¿verdad? Pero no es así. Pero entonces, hemos tenido momentos. Antes de esta realidad sí estamos. Antes de esta realidad sí, correcto. Por ese impuesto alto que tenemos. Sí, claro, porque nosotros tenemos uno de los impuestos más altos, eso sí, pero que el gobierno con el subsidio que ha estado asumiendo ahora, no estamos más altos que eso. Hay que aclarar esto ante la despedida. Sí. Hay un medio de comunicación que publicó que estos escándalos que se produjeron con la tarjeta Supérate,
ha sido un escándalo, y el gobierno a eso le ha provocado una muy mala imagen. Hubo un medio, un periódico específicamente, que publicó que algunas estaciones de Anadega se estaban prestando para sus verifón, lo estaba prestando para el fraude que se estaba llevando a cabo con la tarjeta Supérate. ¿Ustedes respondieron a eso? No necesariamente de Anadega, sino estaciones de gasolina. Podían ser de Anadega o de otro miembro. Ya. Y nosotros no lo negamos eso, porque eso puede ocurrir. Y no solamente con Supérate, sino que también los dueños de estaciones sufrimos lo que los bomberos hacen con maridaje con el que va a consumir, con una tarjeta. Échame los 2,000 pesos y pásalo por 5 y dame, coge 500 y dame 2,000 para atrás. O sea, tú estás recibiendo un pago de tarjeta que nos cuesta a nosotros un 2% que nos descuenta el banco y el producto nomás fueron 2,000 pesos que él se llevó. Bendice, Y hay sí. 3,000 que él sacó de ahí, que cogió 500 y le dio 2,500. Eso nosotros no estamos exentos de eso. Hay que vivir con eso constantemente porque eso sucede. Porque estamos manejando operarios de pista con necesidad de gente que hacen todo y hay que estar pendiente a eso. Y aparte de Anadegas, ¿hay otra asociación? No. No, De solamente de gasolina. detallistas de combustible a nivel nacional de Anadega, que tenemos 760 y pico de estaciones, de las 1.109 estaciones que hay a nivel nacional, 760 y pico son miembros de Anadega. ¿Y las otras? Las otras, hay muchos que no quieren ser ni nunca han sido, como esos actores que usted estaba diciendo ahorita, que dan los descuentos, Ya. y otras que son de las propias compañías mayoristas, Texaco, Shell y eso, que no son afiliadas a Anadegas. Bueno, pues gracias a Arnulfo por habernos acompañado y Y espero que me inviten más frecuentemente. Sí, es verdad. Una clase. Atención a Alberto. Esto fue una clase sí, hoy, ¿verdad? Sí. Qué bueno que aprovechemos. Que nosotros. podemos hablar de consumo nacional, de Sí, muchísimas cosas más. Sí, yo sé que usted tiene capacidad de eso y mucho más. Sí. Y siempre es un gran aporte el que se hace a la población cuando tenemos gente con conocimientos tan amplios de todos estos temas. A ustedes gracias por la sintonía. A Arnulfo Rivas Blanco, el asesor del Consejo Directivo de Anadegas, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, que ha estado con nosotros en esta mañana. A ustedes gracias por la sintonía. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, todo el equipo de las mañanas del 55, el mío propio, Frank Rodríguez. Agradecemos su sintonía y le invitamos para que continúe con la programación de Super TV 55. Será hasta mañana, después de la misa a las 7. Aquí estamos.